las economías de plataforma, sobre todo las economías de plataforma digital, es un fenómeno muy reciente. Las primeras apariciones de la economía a nivel global en términos digitales, estamos hablando del 2009, por lo cual toda la investigación y todo el campo disciplinar que se viene generando a partir de eso es muy reciente. A fenómenos globales tenemos poca evidencia sobre su impacto en varias dimensiones del desarrollo y sobre todo acá en países más subdesarrollados o en desarrollo, tenemos por la carencia de los datos, quizás la evidencia es todavía aún más escasa y en Argentina recién, para poner un poco en contexto, las economías de plataformas digitales estamos teniendo una explosión, si quiere un ingreso recién a partir de 2016. Si bien algunas experiencias de plataformas digitales teníamos anteriormente, más locales, pero el fenómeno más global, tal como Uber, Airbnb, recién lo tenemos a partir del 2016. La elección de las plataformas tiene su fundamento en que primero son las plataformas más difundidas a nivel global, las más reconocidas a nivel global. Airbnb, en términos bursátiles ha crecido enormemente, el negocio de Airbnb ha crecido enormemente, está prácticamente en todos los países, es una metodología, si quieres, una nueva tecnología que ha revolucionado el mundo en ese sentido, en términos de conectar la oferta con la demanda, en términos de alojamiento. Y Uber es básicamente una de las primeras que nace en el mercado de transporte, básicamente, compartido, y ha crecido también exponencialmente. Obviamente uno tiene otras plataformas, como el caso de Cabify, por ejemplo, pero no es tan desarrollado como Uber. A nivel local, de Argentina, hablando, Airbnb prácticamente está en todos los grandes aglomerados de Argentina y Uber básicamente está en aproximadamente 60, 70 ciudades a lo largo de todo el país. Me compro una moto que cuando la prendo El hecho por ahí concreto que generan y que está, por lo menos que la literatura empieza a intentar indagar sobre estas dos plataformas, me voy a enfocar precisamente en Airbnb, que es un fenómeno muy conocido por prácticamente todos, es en el mercado de la vivienda. Ese es un impacto que la literatura ha dicho es bastante negativo en el sentido de cuando Airbnb ingresa básicamente a una ciudad, básicamente los precios de las viviendas se incrementan, los precios del alquiler se incrementan y eso genera como un encarecimiento del costo de vida, lo cual implica que las familias o los individuos se tienen que ir desde el lugar a donde está Airbnb o donde se ha concentrado hacia la periferia de las ciudades, porque Airbnb no va tanto a las periferias sino más a la zona centro, no densamente poblado por los hoteles, pero sí básicamente poblado por ciertos barrios o ciertas casas que tienen cierto tipo de características. Hay mucha evidencia que dice este proceso de gentrificación, desplazamiento, no importa por qué factor, pero el desplazamiento de las familias hacia las zonas más aledañas genera, si se quiere, algunos costos en términos de las potenciales oportunidades de los individuos a futuro, en términos de educación, en términos de salario. Entonces es una pérdida del bienestar claramente para el individuo. La entrada de Airbnb genera ganancias obviamente para el propietario, para el host del inmueble, pero genera un costo muy grande para los individuos que viven o que intentan acceder a esa vivienda. Pero también la evidencia dice, ok, bueno, no está todo malo, Airbnb tiene algunas cosas que son buenas, como por ejemplo el hecho de que Airbnb ingresa a un barrio, empieza a desarrollar el barrio, ¿tá? Porque obviamente genera poder adquisitivo adicional. Te viene un extranjero, te viene un turista, que intenta con esta nueva lógica del turismo de hacer pasar o hacer turismo como si fuera un residente del barrio, entonces empiezo a comprar en el negocio del barrio, las amenities, restaurantes, bares y demás cosas, comercios, se empiezan a desarrollar en esa zona de una ciudad o en la ciudad misma, como también tenemos el efecto positivo propio de aquel que dice, ok, esta vivienda lo pongo como para alquilar, lo tengo que refaccionar. La refacción genera una mano de obra que básicamente promueve el desarrollo local ahí
pero también mejora la finanza del fisco, porque si el fisco básicamente cobra algún tipo de impuestos sobre la mejora de la vivienda, la construcción de un nuevo local comercial, también mejora la sostenibilidad de las finanzas del gobierno, básicamente que podrían llegar a utilizarse para compensar a los que salen dañados. En el caso de Uber tiene muchos impactos, en el específico digo la congestión, ¿tá? La congestión, la contaminación, pero hay un impacto muy específico que a mí me interesa mucho en este caso, que es sobre los siniestros viales. Una de las cosas que tiene los accidentes de tránsito viales es que una de las principales causas de muerte a nivel mundial entre niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad. De hecho, para Argentina en el 2020 fue la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 y 29 años de edad, sobre todo alcoholizados. Entonces, el efecto que genera Uber de decir, ok, bueno, es una manera mucho más sencilla de tomarte un transporte, eso sí hay que destacarlo. Digo, la tecnología vino quizás a cambiar la manera de conectar entre lo que yo necesito versus lo que me están por ofrecer. Entonces, en ese sentido, manejar versus tomarme un Uber quizás podría incentivarme y el efecto es un poco positivo en algunas ciudades, pero negativos en otras. ¿De qué depende eso? Porque uno podría estar interesado en qué depende eso. De hecho, parte de mi investigación es un poco eso. Bueno, depende mucho del contexto, depende mucho del sistema de transporte urbano, depende mucho de las políticas urbanas que hay. Por ejemplo, la ciudad de Posadas tiene alcohol cero, tiene una ley de alcohol cero. No todas las ciudades tienen ley de alcohol cero, no todos los países tienen ley de alcohol cero. Entonces, eso nos podría dar a nosotros, si se quiere, alguna variabilidad, si se quiere, en términos de los resultados. Aquellos que básicamente tienen accidentes de tránsito y no lo voy a poner bastante drástico, no mueren, digo, terminan en hospitales generando básicamente un costo bastante importante de cuidado de esa persona. En esta etapa es un poco entender el impacto que genera estas plataformas, entendiendo Airbnb en el mercado del alojamiento y en el mercado de la vivienda precisamente, y Uber en el mercado del servicio de transporte y en lo que atañe alrededor del servicio de transporte, para después obviamente intentar cuantificar eso y intentar formular, si se quiere, o recomendar algunas políticas de regulación para disminuir, si se quiere, los daños de aquellos que salen perjudicados y limitar básicamente aquellos perjuicios que genera esa nueva tecnología en la sociedad.